Es muy probable que te haya pasado que hayas decidido comprar una criptomoneda X y que la criptomoneda Y no pare de subir mientras que tu criptomoneda X no sube, se queda quieta o incluso baja. Y si esto te pasa, quédate tranquilo porque es lo que le pasa a mucha gente y te invito a que te quedes en este video para saber cómo mejorarlo. Lo que te está ocurriendo es que no estás prestándole atención, o al menos no la suficiente, a las dominancias. Las dominancias son básicamente la liquidez, la rotación del capital. Hay una frase en el mundo del trading, más que nada, que dice que si no entendés la liquidez es porque vos sos la liquidez. Entonces, me resulta muy importante que entendamos bien qué es la dominancia, porque al fin y al cabo es la liquidez, es la rotación de capital, es a dónde está yendo el dinero en un determinado momento y no hay mejor idea que seguir al dinero para poder luego ganarlo. Así que sin tecnicismo vamos a tratar de explicar qué son las dominancias. Las dominancias, vamos a imaginar que las criptomonedas o cualquier otra cosa es una torta gigante, un círculo. Entonces, no nos va a decir el valor de la torta. Eso se puede saber, el market cap de todo el ecosistema cripto se puede saber, pero en este caso nosotros no estamos buscando saber el valor de la torta, sino cómo está compuesta esa torta. Un ejemplo muy simple es que si Bitcoin es tiene un 50% de dominancia, es que tiene el 50% del valor de la torta. Después puede ser que Ethereum tenga otro 10%, USDT, es decir, la liquidez, el dólar digital, tenga otro 15% y el resto de las altcoins se repartan lo que queda. Esto es lo que a nosotros nos va a servir porque en base a, siguiendo con el ejemplo anterior, supongamos que Bitcoin tiene un 50% de dominancia y nosotros vemos que repentinamente tiene un 60%, esto quiere decir que la gente está más interesada en comprar Bitcoin y no solo eso, sino que ingresaron más dinero en Bitcoin, por lo que aumentaron la demanda y por ende es muy probable que los precios ya hayan subido o con algo de suerte estén a punto de subir y podemos agarrar esa suba potencial. En cuanto a la historia y al origen de las dominancias, es medio confuso, porque en realidad siempre existió, pero esto al principio era básicamente un monólogo. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a ir a ver en las pantallas, así que quédate, porque ahí te va a quedar muchísimo más claro y se va a entender muchísimo mejor. Pero al principio, Bitcoin ocupaba el 99% de la dominancia del mundo cripto y el resto estaba en USDT. Pero a partir del año 2017 aproximadamente, con la aparición de Ethereum y otras altcoins que hoy en día siguen muy firmes, le empezó a comer terreno a Bitcoin, le empezó a comer pedazos de la torta y eso hizo que se le empiece a dar más relevancia justamente a las dominancias, porque hoy en día ya no es 99% Bitcoin, sino que es tanto Bitcoin, tanto Ethereum, tanto las alts y eso nos da la pauta de a dónde está yendo el dinero para nosotros poder, como decía antes, seguirlo. Y otro motivo por el cual es fundamental este tema de las dominancias es porque más allá de poder entenderlo momento a momento, también es la forma en la que más probable es que ganemos, aunque sea más dinero, porque podés ganar dinero comprando Bitcoin, listo, pero tranquilamente podés ganar más dinero entendiendo un concepto muy simple. El dinero suele seguir un camino. Esto pasa en todo en general. En el mercado tradicional, generalmente, cuando empieza un bull market, primero suben por ahí las acciones más grandes, más firmes, Apple, Microsoft, y después, cuando la gente ya obtuvo mucha ganancia, lo normal sería pensar que un ser humano diría, che, loco, mirá cuánta guita gané en la bolsa, la voy a guardar, voy a conservar este capital, pero por la forma en la que el humano piensa, por la psicología humana, esto no ocurre y cuando nos está yendo bien por un sesgo de confirmación y probablemente más sesgos, queremos asumir más riesgo. Sentimos, che, mirá qué bien que me fue, voy a asumir más riesgos. Entonces ahí invertimos en el Russell, por ejemplo, en lo que sería el mercado tradicional. Pero trayéndolo al mundo cripto, en general, esto se da de la siguiente manera. Obviamente esto no siempre es igual, pero es un camino que ha pasado muchas veces y que es normal que así sea por esto que comentaba de la psicología humana. El inversor promedio primero compra Bitcoin y ve que ganó un porcentaje muy elevado con Bitcoin, entonces ahí que dice, bueno, con esto ya gané bastante. Entonces, ¿qué dice? Ahora quiero ganar más. Entonces va a buscar Ethereum, porque recuerden que Bitcoin es la criptomoneda que en general, a veces hay excepciones, menos sube en porcentaje. ¿Por qué? Porque es una maquinaria mucho más grande, ya es mucho más difícil de mover. Tiene mucha mayor capitalización de mercado. Esto es normal. Las empresas, cuanto más grandes son, más les cuesta moverse y menores son los porcentajes de retorno, como también menores el riesgo. Entonces buscan en Ethereum una fuente que vaya un poquito más rápido, un tractorcito un poco mejor, más fuerte al menos. Entonces ahí, supongamos que sigue el curso positivo de los acontecimientos y les va bien con Ethereum. Entonces dicen, bueno, ahora quiero más. Y ahí es cuando van a las altcoins.
Entonces, ahí ya están asumiendo muchísimo más riesgo, pero con posibles retornos exorbitantes. Entonces, después termina toda esa subida, digamos, y empieza a ver que se aplana el mercado. Y ahí, ¿qué pasa? La gente dice, bueno, vendo todo, quizás en pérdidas incluso, y ahí es cuando aparece el USDT, que es básicamente la liquidez que obtienen, los dólares que obtienen por vender sus activos. Entonces, ese es como el camino que sigue siempre el mundo cripto. Y a la vez pasa igual a la inversa, cuando empiezan las bajas. Entonces, saber esto, que ahora lo vamos a ir a ver en los gráficos, nos permite poder anticiparnos a movimientos y saber, ok, ¿cuándo invierto en Bitcoin? ¿Cuándo le doy más preponderancia a las altcoins? ¿Cuándo es momento de vender todo? Porque mucha gente está vendiendo. ¿Cómo nos podemos enterar nosotros que muchos participantes del mercado están vendiendo sus criptomonedas? Con el gráfico de la dominancia del USDT. Nos da información que de otra manera sería imposible tener. Entonces, es algo que sin dudas hay que prestarle mucha atención. Entonces, y para que esto no sea solo teoría, la pregunta del millón es, ¿cómo podemos saber cuándo es el momento de rotar de Bitcoin a altcoins, de rotar todo a USDT líquidos? ¿Cuándo? Bueno, hay ciertos niveles históricos que el precio siempre ha respetado. Acá juega un papel importante el análisis técnico y es lo que vamos a ver ahora en las pantallas para que te lleves algo más claro y que lo puedas ver con tus propios ojos y que después, por supuesto, lo analices por vos, no me creas nada a mí. Así que sin más, nos vamos a las pantallas, pero antes te pido que si te está gustando este contenido, dejes un me gusta, un comentario o consideres suscribirte al canal para ver más contenido como este. Ya estamos en las pantallas con el gráfico de la dominancia de Bitcoin, que como les decía, esto es lo que yo les quería mostrar. Fíjense acá año 2015, donde moví mi cara, todo esto era, Bitcoin estaba con una dominancia del 98-99% constantemente. Y fíjense que, como les comentaba, más o menos en el año 2017, acá donde estoy cliqueando, es donde se hizo el cambio. Fíjense que la dominancia de Bitcoin tuvo una baja, llegó a tener una baja del 63%, cayendo a su punto mínimo, que fue 35%. O sea, es decir, la porción mínima de la torta que tuvo Bitcoin alguna vez en su historia fue 35%. Y la máxima fue, bueno, 99%, pero sacando ese periodo que, como les digo, era básicamente lo único que había o lo único serio, su dominancia máxima la alcanzó en agosto-septiembre del año 2019 o enero del año 2021, en 73-74% aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos anticipar con esto? Bueno, por supuesto, se podría decir que el análisis técnico se puede empezar a hacer un poco más a partir de acá. Vamos a ir a un gráfico diario primero. Y fíjense cómo esto fue el anterior halving. Del 2018 más o menos al 2000, no, estoy un poquito mal. Vamos a ver acá, el halving del 2020. Entonces, fíjense cómo durante todo este periodo, que fue el mercado bajista, un poco más o menos desde acá, del posterior al halving del 2016, Bitcoin subía en dominancia. Bitcoin tiende a subir su dominancia junto con la USDT dominancia en los mercados bajistas, mientras que las altcoins en los mercados bajistas se destruye su dominancia, porque nadie quiere tener proyectos de tanto riesgo en un mercado bajista. En cambio, ¿qué quieren todos? USDT líquido y Bitcoin. Entonces, fíjense cómo Bitcoin sube. Y acá, fíjense que estamos en enero del 2021. En estos momentos Bitcoin estaba haciendo máximos históricos impresionantes. Y fíjense cómo el precio vuela para abajo hasta que lateraliza un tiempo y fíjense, todo esto es el mercado bajista, fíjense que igual tiene picos para arriba, en estos momentos la dominancia de las altcoins era horrible, y acá más o menos en el año 2023, marzo, rompe y comienza a subir. ¿Cómo podemos usar esto a nuestro favor? Bueno, por ejemplo, nosotros esto es claramente un canal lateral que por regla de análisis técnico, donde el precio rompa, es muy probable que continúe para ese lado. Entonces nosotros podemos ver que acá rompió, tendríamos que esperar una confirmación, porque fíjense que acá también rompió, pero fue un falso quiebre, pero acá rompió, el precio vino, se apoyó y voló. Y ahí nosotros podíamos estar viendo este gráfico únicamente y simplemente, sin ver el precio de Bitcoin, sino ver la dominancia de Bitcoin, saber que por lo que nos indica el análisis técnico, la dominancia de Bitcoin iba a subir, por ende el precio iba a subir y haber comprado y haber aprovechado toda esta suba, que si la miramos en fechas es más o menos desde... tenemos desde mayo del 2023 hasta julio del 2025. Fíjense qué bien que hubiésemos agarrado. Probablemente el momento de venta hubiese sido en esta mecha de acá, que fíjense cómo es justo a la altura del máximo de este ciclo en octubre del año 2025.
De hecho, lo vimos en un video que les voy a dejar al final en las tarjetitas para que vean que habíamos analizado esto un poco. Fíjense cómo acá nos podríamos haber anticipado que estábamos con unas divergencias en el RSI y el precio ya con más dificultades, si se quiere, para hacer nuevos máximos, y entonces nos podíamos anticipar a qué podía estar pasando. Pero principalmente esto es lo que les quería mostrar. La dominancia de Bitcoin suele mantenerse o subir en un mercado bajista y subir al principio de un mercado alcista para luego lateralizar y o caer en el transcurso del mercado alcista cuando la gente ya ganó y entonces quiere pasar a otro activo. Este bull market tuvo una particularidad, que es que fíjense que nunca bajó la dominancia hasta que terminó el bull market, porque fue un bull market que predominó mucho Bitcoin a diferencia de otros. En cambio en este, fíjense cómo en todo este periodo, enero del 2021 hasta noviembre del 2021 más o menos, las criptos siguieron subiendo y subiendo y subiendo, y fíjense cómo de todas maneras la dominancia de Bitcoin caía. ¿Y eso por qué es? Ahora lo vamos a ir a ver en el gráfico, por ejemplo, de la dominancia de Ethereum, y vamos a ver que en ese periodo estábamos, ¿dónde estábamos? Acá. En ese periodo del 2021, fíjense cómo la dominancia de Ethereum metió toda esta suba hasta acá más o menos, y ahí, bueno, comenzó a flaquear. Pero fíjense que este es el periodo que vimos recién, principio del 2021 hasta más o menos finales. La dominancia de Ethereum subía porque en ese bull market se dio eso. Bitcoin subió mucho, la gente obtuvo su capital y lo rotó a otras altcoins. Pero este bull market, en cambio, que tuvimos desde el 2023 hasta el 2025, fíjense cómo la dominancia de Ethereum no hizo más que caer. Esto es importante, también podemos verlo con la dominancia de Others, que vendría a ser todas las otras criptomonedas alternativas, o casi todas, y también fíjense que no hizo más que caer. En cambio, miren este periodo donde en esa parte de finales del 2020 hasta enero del 2022 metieron una suba del 250% y acá están metidas altcoins que hicieron millonarias a mucha gente. Entonces es clarísimo esto de cómo se rota el capital, más allá de que en el último ciclo no haya pasado, puede pasar que las cosas cambien y no se dé lo que esperamos, pero es lo más normal. Fíjense cómo acá luego se destruyó todo durante el mercado bajista y las dominancias incluso llegaron a caer a precios de hoy, que esto ya te incluye 2 ciclos, un 75%. Entonces, para terminar y no hacerla mucho más larga, otro gráfico que me resulta muy importante, que esto también lo vimos en el video, voy a borrar esto que ya lo tenía, es que este gráfico hay que leerlo a la inversa. Para que las criptomonedas estén subiendo, necesitamos que este gráfico esté yendo hacia abajo. Entonces, fíjense cómo desde más o menos finales del 2022 hasta agosto del 2025, que fue cuando los precios, finales del 2022 todavía no, pero más o menos ya empezaban a lateralizar y luego empezar a subir, esto bajó. Y yo en un video que saqué el año pasado lo que había trazado era una línea de tendencia más o menos, la voy a tirar a ojo, así, que me decía que me había dado tranquilidad porque en marzo del 2025 yo había pensado que ya está jodido, no sé si se acuerdan, pero hubo una caída muy grande. Y cuando vi este gráfico fue cuando me quedé tranquilo porque vi que reconoció esta zona, dejó un mechazo y el precio continuó cayendo. Ahora bien, fíjense que en octubre, que fue cuando justamente Bitcoin alcanzó sus máximos y comenzó a caer, el precio se encontró con esta línea de resistencia, la rompió y ahí fíjense cómo desde este entonces hasta ahora estamos todavía cayendo y el que sube es el gráfico del USDT, que es básicamente los dólares líquidos. Pero ¿qué podemos sacar de acá? Algo muy importante que podemos sacar de acá, voy a cambiar esto y lo voy a dejar así, es que fíjense que el máximo de dominancia que tuvo el USDT en el mercado cripto fue en esta zona del 9,5%. Bitcoin, este gráfico en febrero alcanzó el 9%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estamos cerca de los máximos históricos y como todos sabemos, cerca de máximos históricos es probable esperar un retroceso. Y quizás cuando este gráfico llegue a su máximo histórico, yo ahora me esperaría algo como que, bueno, ya está teniendo un retroceso, quizás un poquito más, y me esperaría una suba más, que se puede tomar su tiempito. Recuerden que esto es un gráfico semanal. Obviamente esto es un ejemplo ilustrativo, está muy lineal y el mercado no opera de esta manera, pero fíjense cómo podría seguir bajando un poquito, qué sé yo, hasta abril, mayo o incluso hasta ahora está bien, y después seguir subiendo un tiempito más hasta noviembre o hasta julio, quizás agosto más o menos, para chocar con esta resistencia. Y por una cuestión de los ciclos de las criptomonedas, más otro video que sacamos intentando predecir lo que va a hacer Bitcoin, más este gráfico reconociendo estos máximos históricos como una resistencia, yo lo que me esperaría sin dudas es que el precio reconozca y se vaya al tacho y
A diferencia de este, como les decía, recuerden que son inversos, el gráfico de la dominancia de Bitcoin y por ende el precio de Bitcoin vuelen hacia arriba a diferencia de este gráfico. Eso es lo que les quería traer hoy. Les recomiendo que no me hagan caso a mí, no me escuchen a mí, sino que vayan, busquen estos 4 charts, BTC.D, ETH.D, Others.D y USDT.D, son las 4 dominancias más importantes y las vayan analizando y traten de ver, ok, veo que la de Bitcoin está subiendo y la de las altcoins está haciendo tal cosa y para la del USDT hace esto y esta hace aquello. Entonces vas sacando conclusiones y te vas dando cuenta de cómo actúa esto, porque al fin y al cabo, como les digo, esto nos muestra cómo está repartida la torta. Y al fin y al cabo, si Bitcoin, ponele que la torta vale 100, perfecto, entonces si Bitcoin tiene el 50% de la torta, podríamos intuir que Bitcoin vale 50. Ahora, si Bitcoin tiene 60% de la torta, podemos intuir que Bitcoin vale 60. Este ejemplo es muy claro y nos muestra cómo si la dominancia sube, el precio va a subir. Obviamente no es exactamente igual de representativo quizás, pero se entiende el concepto y los aliento a que vayan, lo vean y lo estudien por sus propios ojos porque sin dudas los puede ayudar mucho, no solo a ganar más plata en un mercado alcista, sino también a cortar antes las pérdidas, a salir antes, porque fíjense cómo, lo vuelvo a mostrar, este gráfico, no fue este mismo en el que estábamos, nos anticipó, pero de manera clarísima, que había que salir. Voy a volver a tirar la resistencia y cuando rompe acá en octubre, obviamente también había más señales en el gráfico de Bitcoin y demás, pero esta es una confirmación muy importante que nos decía, loco, rompió esto, vámonos a la mierda porque la gente se está pasando a USDT. Entonces, por supuesto que para pasarse a USDT tienen que vender sus otras criptomonedas y si todo el mundo vende sus criptomonedas, ¿qué pasa? Baja el precio. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Te voy a dejar un video en las tarjetitas que hable sobre esto, que haya tenido antes, para que lo veas, lo chusmees y consideres suscribirte al canal si te gusta este contenido. Muchísimas gracias por verme. Chau, chau.